Vamos a estudiar ahora el movimiento de esta partícula que hace esta trayectoria, pero teniendo como sistema de referencia las coordenadas rectangulares, donde tenemos el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Y para poder ubicar la partícula en un instante determinado, vamos a ubicar un observador precisamente en el origen de las coordenadas. Aquí ubicamos un observador de manera imaginaria y entonces este sería el origen. Es a partir de ahí que vamos a trazar un vector de posición. Ahí está, al que le vamos a determinar con el nombre de R minúscula. Entonces tenemos el vector de posición. Tenemos la coordenada al proyectar la posición de este punto en el eje X. Tenemos la componente X y en el eje Y la componente Y. Entonces, a partir de esas componentes, teniendo ya el vector posición, entonces podemos establecer ya el movimiento o iniciar el movimiento, el estudio del movimiento de la partícula. Aquí ya no hay mucho por hacer. Quizás vamos a poner los vectores unitarios para dar la dirección, para trabajarlo vectorialmente. Cuando uno trabaja vectorialmente, tiene que hacer uso de los vectores unitarios. En este caso, el eje de las abscisas siempre va a estar asociado al vector unitario Y, y el eje de las ordenadas va a estar asociado al vector unitario J. Ahora sí ya estaría completo nuestro gráfico. Tenemos la partícula que realiza el movimiento mediante esta trayectoria y vamos a analizar para un instante de tiempo t. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la variable x como la variable y va a variar respecto al tiempo. A medida que pasa el tiempo, está variando su abscisa y también su ordenada. Pero acá podríamos establecer también que la ordenada y la abscisa están relacionados mediante una función. Entonces y va a ser una función de x. Eso también se puede establecer. Bien, entonces ahora sí podemos iniciar en calcular o en establecer o en encontrar alguna expresión para la posición. Entonces lo primero, debemos establecer la posición. Estamos utilizando la letra R minúscula. Entonces, rápidamente vamos a expresar al vector de posición en términos de los vectores I, J. Siempre hacemos uso de lo siguiente. Ahora lo podemos hacer posición inicial, posición final. Recorrer por los ejes hasta llegar a la posición final. Podríamos hacerlo de esa manera. A ver. Entonces el vector de posición R lo voy a recorrer esta componente 90 grados y tendría el módulo por su unitario. Su unitario es I, más, porque va hacia arriba, la componente I, su módulo por su unitario, J. Ya está expresado en coordenadas rectangulares
la posición. Y a partir de acá ya podemos generar todo lo demás, absolutamente todo. Podríamos generar ya la velocidad. Entonces vamos a generar la velocidad. La velocidad está definido como la derivada de la posición pero respecto al tiempo. Entonces, como ya tenemos la expresión de la posición, podemos ya derivar. Entonces, como sabemos, siempre lo hemos dicho, que el vector y el vector j son fijos. Estos son fijos. Son constantes, no cambian. Por lo tanto, no podría decir que me voy a enfrentar a una derivada de un producto, porque la derivada de i va a ser igual a 0, lo mismo que la derivada de j va a ser igual a 0. Entonces, por eso que la derivada ya es directa. Solamente vamos a derivar la componente y acompañamos el vector unitario i. Lo mismo hacemos para la componente i. Vamos a derivar respecto al tiempo y acompañamos el vector j. Entonces, solamente quedaría de esa manera. Ya está la expresión de la velocidad ha sido calculado a partir de la posición, simplemente se ha derivado. Ahora vamos a calcular la aceleración. La aceleración entonces lo vamos a calcular a partir de la velocidad. Lo vamos a denotar siempre con la A minúscula, y entonces tendríamos que la aceleración queda definido simplemente como la derivada de la velocidad, o también podríamos decir la derivada de la posición. En todo caso, la doble derivada. Hay que derivar dos veces a la posición para obtener la aceleración. Entonces eso hacemos. Mejor nos quedamos con la derivada de la velocidad, porque ya ha sido derivada una vez, ahora derivamos por segunda vez. Sería entonces la derivada de la componente en x, acompañamos por y, más la segunda derivada respecto al tiempo, ojo, de la componente y, acompañamos el vector unitario j. Entonces ya hemos logrado obtener las expresiones para la posición, para la velocidad y para la aceleración. De repente podemos hacer una pequeña nota acá. Si nosotros estamos planteando acá que y es una función de x, es decir, la variable independiente sería x y la que depende de x es y. Pero también sabemos que tanto x como y dependen del tiempo. Entonces, si yo aquí pongo, por ejemplo, el tiempo para un determinado instante, esta partícula en ese instante tiene una componente en x y tiene una componente en y. Entonces podemos observar esta dependencia. El x depende directamente del tiempo, mientras que el y primero depende de x y luego depende del tiempo.
O sea, y indirectamente depende del tiempo. Acá se produce la regla de la cadena. Entonces hay que tener mucho cuidado al derivar respecto al tiempo a la variable y. Hay que tener bastante cuidado. ¿Cómo debemos derivar correctamente? Entonces, a ver acá, a partir, voy a copiar nuevamente. Y es una función de x. Si yo quisiera derivar respecto al tiempo, a y, directamente no lo voy a hacer. Primero tendría que derivar a esta función respecto a x. Entonces, como ya es respecto a x, ya no voy a usar el punto. Uso la notación de Lagrange. Entonces, esto significa que voy a derivar primero respecto a la variable x. Y por la regla de la cadena, ahora sí recién voy a derivar al x, pero respecto al tiempo. Entonces, recién hemos derivado a la variable y respecto al tiempo. Un ejemplo. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo por acá. Supongamos que x o la variable x es una función del tiempo, algo elemental nada más. Por ejemplo, 2 veces t, nada más. Y voy a decir también que hay dos condiciones. X varía con el tiempo mediante esta regla de correspondencia. Pero también yo puedo establecer que y es 3 veces x al cuadrado. Ya, va a ser esa dependencia. Esta regla de correspondencia respecto a x. La regla de correspondencia respecto al tiempo para x. Entonces, a mí me preguntan calcular, o si quisiera aplicar las fórmulas del movimiento en coordenadas rectangulares, ¿cómo podría hallar el y'? No, y punto. A ver, voy a calcular. Y punto. Entonces, según esta fórmula, que la podría expresar de esta manera también, el y punto va a ser igual. El f de x simplemente le puedo poner y prima x punto. Es lo mismo la notación de Lagrange. En vez de f de x, y. En vez de f de x, y. Entonces, lo primero que tendría que hacer es derivar a y, pero respecto a x. Luego derivar a x respecto al tiempo. A ver, eso hacemos. Derivada de y respecto a x. Derivo. Sería 6x. Ya está derivado respecto a x. Ahora voy a derivar a x respecto al tiempo. Por acá. La derivada de x respecto al tiempo sería 2. Y entonces tendría 12x. Entonces y punto sería 12 veces x. Incluso lo podría llevar ya toda función del tiempo. Esta x lo reemplazaría por acá y sería 24t. También podría ser que esta y lo lleve en función del tiempo y directamente ya hallar la derivada respecto al tiempo. Entonces hay varias formas de hacer, pero hay que tener bastante cuidado ahí, ¿no? Hay que aplicar la regla de la cadena siempre. De repente ahí nada más va a haber alguna pequeña confusión o dificultad, nada más. Hay que tener mucho cuidado en calcular la derivada para las variables y, porque estamos derivando respecto al tiempo, no estamos derivando respecto a x. Eso no es la velocidad, no es la derivada de y respecto a x, eso no es. Es la derivada respecto al tiempo.
Por eso que hay que tener bastante cuidado. Listo. Entonces, ya tenemos claro el estudio del movimiento de la partícula en sistemas de coordenadas rectangulares, donde ya prácticamente ahí sí vamos a trabajar con vectores I, J, K. En este caso I, J nada más, porque estamos ya en el plano. No, aquí sí vamos a estudiar bastante I, J. ¿Por qué estudiamos de esa manera? Porque con una sola expresión ya estás estudiando ambas componentes. Eso es lo poderoso de los vectores, ¿no? Estás estudiando simultáneamente la componente en X que está pasando, la componente Y que está pasando, igual para la velocidad. No estás estudiando aisladamente. Está como una unidad, expresado en una sola expresión, pero para ello se tiene que trabajar vectorialmente. Y al trabajar vectorialmente debemos siempre utilizar los vectores unitarios para dar la dirección. Entonces es importante el manejo de los vectores, es importante el manejo de las derivadas, y van a ver también que es importante el manejo de las integrales. Bien, vamos a explicar también lo que es el movimiento de una partícula en una sola dirección. Entonces, a ver, esto ya sería muy fácil. Si nosotros entendemos en el plano, en el eje, en una sola dimensión, trabajaremos solamente con esa, y así. Ya no hay necesidad tal vez de utilizar a los vectores unitarios. Si quieren lo utilizamos, pero ya creo que no es muy conveniente. Vamos a suprimir al vector unitario, pero no podemos suprimir los sistemas de referencia, ¿no? Los sistemas de referencia. En realidad van a estar los vectores ahí presentes siempre, pero ya no los vamos a expresar, digamos. Va a estar ahí porque siempre vamos a considerar los signos, siempre. Entonces, para eso, por ejemplo, en el sistema de referencia unidireccional X, ¿ya? El X, entonces siempre tenemos que tener el origen, o sea, el cero, y es ahí donde se va a ubicar, ya hemos dicho siempre, nuestro observador. Él es el que estudia el movimiento. Y entonces, ¿el movimiento de quién? De la partícula. Ahora la partícula se va a mover de repente hacia la izquierda, hacia la derecha, o tal vez izquierda, derecha, etcétera, etcétera. No sabemos cómo está. Pero en un determinado instante yo puedo tenerlo acá, por comodidad vamos a ponerlo por acá. Y ahí está nuestra partícula, nuestro móvil, que se está moviéndose hacia la derecha. Entonces, vamos a lanzar de todas maneras nuestro vector de posición. O la posición, vamos a ubicar la posición de la partícula. Eso es lo más importante, ¿no? Para un determinado tiempo, ojo, para un determinado o para un instante de tiempo, vamos a tener que conocer primero su posición, pero la posición siempre está referido al observador o al punto de origen. Ahí. Entonces es necesario establecer ese punto. Y ahí tenemos la posición de la partícula. ¿Es necesario utilizar el R? Ya no. Simplemente la posición en términos de X. Ya no sería necesario el R porque ya solamente es una sola dirección. Entonces ahora vamos a poner el vector de posición X. Entonces suficiente conociendo el X ya tiene la posición respecto al origen. Ya está. Entonces vamos a
muy similar a lo demás, vamos a establecer quiénes. Como siempre, ¿no? Primero la posición. Entonces, la posición ahora va a ser X. Y entonces, ¿qué establecemos? ¿Cómo lo expresamos? Nada, ¿no? Simplemente X. Nada más. Ya está expresado. Es un X. Va a depender si va hacia la derecha o está hacia la derecha o está a la izquierda. Si está a la derecha será positivo. Si está hacia la izquierda será negativo. Eso ya lo va a ubicar el vector de posición. A partir de ella podemos establecer la velocidad. Eso es lo que queremos. La velocidad. Ya no es necesario ponerlo como vector. Entonces, en este caso, la velocidad, ¿qué va a ser? La derivada de esta posición. Nada más. Y quedó establecido. Esto es con la notación de Newton. Si quieres o si queremos lo podemos hacer con otra notación, por ejemplo de Leibniz. Y podríamos decir, con la notación Leibniz, podríamos decir esto mismo, que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto mismo es X punto. Bueno, acá escribes más, acá casi nada. Nosotros estamos utilizando punto. Los libros siempre utilizan punto, pero es necesario también muchas veces utilizar esta notación. ¿Por qué esta notación? Porque esta notación me permite calcular la ecuación diferencial. Cuando lo linealizamos esta notación, vamos a tener lo siguiente. Es como si pasáramos este diferencial del tiempo al otro lado. Invertimos y entonces vamos a tener que el diferencial, cuando está solito, se lee como diferencial, algo pequeñito. El diferencial de la posición va a ser igual a la velocidad de la partícula por el diferencial del tiempo. Simplemente como que ha pasado a multiplicar al otro lado. O multiplicamos por acá, ¿no? A todos multiplicamos por el diferencial del tiempo, ambos se simplifica, quedaría la velocidad por el diferencial del tiempo. A esto es lo que llamamos ecuación diferencial de la posición. Ecuación diferencial de la posición. Entonces, esta ecuación diferencial de la posición la vamos a necesitar cuando nosotros queramos integrar, porque está en pequeñito, infinitesimal. Esta es una ecuación pequeñita, chiquitita. Entonces, para obtener la solución tenemos que integrar todo. Por eso que si tenemos una ecuación diferencial, la única manera de resolver es integrando. Y ahí va a salir la posición, ahí va a salir la velocidad. En este caso la posición, porque esa es la que está pequeñito. Listo. Ahora vamos vamos a expresar la aceleración. Entonces la aceleración siempre la estamos denotando con una A minúscula, ya no vectorial. Y entonces, ¿cómo quedaría la aceleración? La aceleración se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Allá tengo la velocidad, lo derivo.
Listo, se acabó. Y en la otra notación, también que es importante, sería, a ver acá, la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esa notación. Y esta notación nos da la ecuación diferencial de la velocidad, ¿no? Ecuación diferencial de la velocidad. ¿Cómo la vamos a expresar? De esta manera. Lo llevamos al otro lado. Listo. El diferencial de la velocidad va a ser igual a la aceleración por el diferencial del tiempo. Mediante esta ecuación diferencial vamos a poder calcular la velocidad. ¿Cómo? Integrando. ¿Por qué? Porque esta velocidad, así esta ecuación es pequeñita, diferencial, algo pequeñito. Y entonces para poder calcularlo tenemos que integrar. Y ahí aparece la velocidad. Integrar. Entonces acá ya nos vamos, ya vamos integrando el cálculo integral. Ya en nuestro lenguaje aparece el cálculo integral. Tenemos que integrar para poder calcular la velocidad. A partir de la aceleración, fíjense. Tenemos la aceleración, tenemos que integrar y nos va a aparecer la velocidad. Si tenemos la velocidad, pero tenemos esta ecuación diferencial y la posición es algo pequeñito, entonces tenemos que integrar para poder calcular la posición X. Listo, entonces ya se va aclarando. De la posición a la velocidad derivas, de la velocidad a la aceleración derivas, pero de la aceleración, si quieres hallar la velocidad con esta ecuación diferencial, integras. Si quieres hallar la posición a partir de la velocidad con esta ecuación diferencial, integras y te va a salir la posición. Esa es la manera que vamos a trabajar. Entonces prácticamente estas van a ser nuestras fórmulas. No vamos a tener más fórmulas. Acá ya no hay movimiento rectilíneo uniformemente variado o simplemente movimiento rectilíneo variado. Nada. Mediante estas ecuaciones ahí vamos a ver pues, si la aceleración varía, no varía, es constante, la velocidad es constante, no es constante. Solamente analizando los parámetros aceleración, velocidad, vamos a ver en qué tipo de movimiento estamos. Pero suficiente, si es constante, ya pues no se puede derivar porque su derivada es cero, ¿no? Entonces, solamente con estas expresiones vamos a abordar todo tipo de ejercicio, absolutamente. Ya no hay fórmulas, ni porque la aceleración es constante, estas son las fórmulas, no. Solamente hay que derivar, hay que integrar, nada más. Ahí van a aparecer las fórmulas, ustedes van a ver. Y va a depender de la función también. Listo. Entonces, se terminó la teoría. Acá tenemos todas las expresiones para la posición, la velocidad, la aceleración dentro de las coordenadas unidireccionales X, ¿no? Así se estudia el movimiento de la partícula. ¿Ya? Pero hay que tomar en cuenta siempre la posición, ¿no? De por sí me va a decir si es positivo está a la derecha, si es negativo está a la izquierda. La velocidad, ¿no? La velocidad, si expresamos hacia la derecha, la flecha así, entonces esa velocidad es positiva. Pero si la velocidad, el vector obviamente, por eso que acá no estamos obviando el vector, ¿no? Ya no le ponemos la flechita, pero estamos trabajando vectorialmente. Entonces, si un vector va hacia la derecha, positivo. Si un vector va hacia la izquierda, negativo. Igual la aceleración. Si la aceleración va hacia la derecha, positivo. Si va hacia la izquierda, negativo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, que nosotros estamos trabajando vectorialmente. Tal vez hubiese sido mejor ponerle el i, ¿no? A todos.
pero lo vamos a obviar y ya en los ejercicios vamos a ir afianzando la teoría hasta el dominio. Lo mismo sucede cuando el eje de referencia es el Y, ¿no? El Y. Tenemos un eje vertical, en este caso, y hay que ubicar siempre el origen, el 0, porque es ahí donde se va a ubicar nuestro observador. Listo. Ahí va a estar nuestro observador y él es el que analiza el movimiento. Entonces, respecto a él va a estar para arriba, para abajo, todo va a ser respecto a él. Entonces, necesitamos la partícula. Entonces, la partícula, imaginemos que esté por acá. Y entonces, inmediatamente debo ubicarlo, debo establecer la posición. Entonces, este observador desde ahí va a lanzar su vector posición. ¿Para qué? Para saber dónde está. Está encima y cuánto, ¿no? 10 metros, 5 metros, 1 metro, o está abajo, ¿no? Entonces, ahora de acá no sabemos si está viniendo para abajo, para arriba, no sabemos. Vamos a imaginar que está subiendo. Pero nosotros estamos estudiando para un instante de tiempo. Para ese instante de tiempo estamos estudiando. Y estudiar es establecer, ya sabemos, su posición, en este caso sería Y. A veces también utilizamos el H, ¿no?, como coordenada. Ya, eso es indistinto. Puedes utilizar H, acá también puedes usar S. Ya, la variable que uno cree por conveniente. Por ejemplo, se usa bastante H ya a nivel ingeniería, ¿no? Pero acá, en forma general, vamos a utilizarlo como Y nada más. Bueno, entonces es a partir de esta de establecer, de expresar el vector de posición, ya sale todo. Entonces, a ver, ahora vamos a hacer con Celestito. Ahora vamos a establecer para este movimiento vertical, no necesariamente caída libre. Caída libre ya es un tipo de movimiento especial, ¿no?, donde la aceleración es de la gravedad. Simplemente vamos a estudiar algo general. Una aceleración puede ser constante, variable, no sabemos, pero es un movimiento en un solo eje. Va a haber aceleración, no va a haber aceleración, ya eso ya nos dirá las condiciones del ejercicio. Pero lo que sí sé es que debo establecer la posición de esta partícula con respecto a este observador. Siempre es así. La posición. Ahora vamos a utilizar la variable Y. Y entonces, ¿cómo lo determino? Solamente, no sé, estará para arriba, para abajo, le pongo Y nada más. Ya está la posición. Ese valor me va a dar la posición. Será positivo, negativo, no sé. Pero siempre positivo o negativo respecto a estos, al observador o respecto al origen. Luego viene la velocidad. Debemos definir siempre la velocidad. Y como pueden ir apreciando, ya se va generando rutinas, se va generando de repente repeticiones, estamos haciendo lo mismo, y ya estudiar unidireccionalmente en el plano o en el espacio es lo mismo. Es lo mismo. De repente en el plano estás estudiando a la vez estos dos movimientos.
Y en el espacio vas a estudiar a la vez los tres movimientos, por eso vemos componente en X, componente en Y, componente en Z. En cambio acá ya no hablamos de componente, porque todo está en el eje Y. Aquí también ya todo está en el eje X nada más. No, eso es nada más, ahí nada más va a ser la diferencia. Pero es lo mismo, calculo la velocidad. ¿Y cómo vamos a definir a la velocidad? Simplemente como la derivada de la posición, en este caso la derivada de y. Entonces vamos a tener a la velocidad simplemente una v, ya no acompañado de la flecha, va a ser igual entonces a y, pero derivado respecto al tiempo. Entonces de esa manera ya tenemos muy similar a cuando analizamos en la dirección de X. Y también, a ver, vamos a utilizar la notación de Leibniz. Entonces, a la velocidad la vamos a calcular o definir como la derivada, en este caso de y, respecto al tiempo, ¿no? Siempre respecto al tiempo, la velocidad y la aceleración. Si nosotros despejamos el diferencial de y, o sea, cuando ya está solito, ya se lee como diferencial. El diferencial de y va a ser igual a la velocidad por el diferencial del tiempo. A esto es lo que llamamos ecuación diferencial de ¿quién? De la posición, en este caso en el eje Y. Esa es la ecuación diferencial de la posición. Listo. Entonces, como podemos ver, esta ecuación diferencial, por eso se llama diferencial, porque es algo pequeñito, infinitesimal, me sirve para expresar la ecuación, pero para resolverlo lo tengo que integrar. No hay otra forma de resolver las ecuaciones diferenciales. Lo tenemos que integrar. Entonces, al final vamos a obtener la posición a partir de la velocidad. En cambio, si yo quiero obtener la velocidad a partir de la posición, derivo. Si yo quiero obtener la posición a partir de la velocidad, voy a tener que integrar. Eso lo vamos a explicar mejor en los ejercicios, pero ya queda el conocimiento, muy similar a este de acá. Y finalmente estaría faltando calcular la aceleración. Entonces la aceleración también la vamos a denotar con una A minúscula. Tenemos la aceleración, una A minúscula nada más, ya sin el vector. Y entonces ahora vamos a expresarlo. La aceleración la vamos a expresar como la derivada de la velocidad. Ahí está la velocidad, la derivamos. O también tenemos a la posición y lo derivamos dos veces. Esta es la notación de Newton. Simple nada más. Pero si tenemos o si vemos a la aceleración con la notación de Newton, no de Leibniz, entonces tendríamos la aceleración va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si lo linealizamos, entonces vamos a obtener lo siguiente, que la aceleración por el diferencial del tiempo va a ser igual al diferencial de la velocidad, o al revés, ¿no? Que el diferencial de la velocidad va a ser igual a la aceleración por el diferencial del tiempo. Y entonces tenemos la ecuación diferencial para la velocidad. Y entonces nuevamente podemos apreciar
esa lógica que estamos explicando también acá en las coordenadas en X. Que si nosotros partimos de la posición, para llegar a la velocidad derivamos, para llegar a la aceleración seguimos derivando. Pero si nosotros tenemos la aceleración y queremos hallar la velocidad, vamos a recurrir a esta ecuación diferencial, y para resolverlo tenemos que integrar. Por eso digo, ¿no? Si la aceleración es dato, para calcular la velocidad integramos. Si la velocidad es dato, para poder calcular la posición integramos. Si la velocidad es dato, para hallar la aceleración derivamos. Es todo lo que vamos a hacer siempre. Siempre. Estemos en cualquier sistema de referencia, rectangular, polar, esférica, cilíndrica, no sé, en cualquier sistema que estemos, esta es la lógica, eso es lo que vamos a hacer siempre. Entonces ya no podemos perdernos, no podemos decir, ¿qué voy a hacer? Tengo la velocidad, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hallar la aceleración? Deriva. Tiene la velocidad, te pide posición, ¿qué voy a hacer? Integra. Nada más, eso tienes que hacer. Ya no necesitas fórmula. Estos van a generar las fórmulas. Todo esto, las derivadas o las integrales van a derivar o nos van a dar las fórmulas adecuadas. Es más, ¿no? Las funciones podrían ser variables. Y hay funciones constantes, lineales, cuadráticas, cúbicas, funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones trigonométricas, nos pueden dar lo que sea. Y entonces nosotros aplicamos simplemente el cálculo diferencial e integral. Ese va a ser nuestra arma. Entonces, ahora sí, vamos a resolver los ejercicios a partir de esta pequeña teoría. Ya hemos explicado desde lo más complejo, que ha sido las coordenadas esféricas, y hemos llegado aquí, ¿no?, a lo más simple, a lo más elemental. Incluso ya dejamos los vectores, ¿no?, solamente como notación, pero sí estamos tomando en cuenta si va hacia arriba, va hacia abajo, el vector. El vector que va hacia arriba, positivo. Vector que va hacia abajo, negativo. Entonces aquí también hay movimientos especiales. Por ejemplo, caída libre, ¿no? Caída libre, ya la aceleración va a ser dato, porque va a ser constante. G. Entonces nuestras fórmulas saldrán en función a eso, ¿no? Entonces, ya, ahora sí. Empezamos con los ejercicios de movimiento de partículas en los diferentes ejes. Bien, nuevamente a todos los que han llegado hasta este punto, pedirles un poderoso like como apoyo, y también suscríbanse a nuestro canal, que vamos a seguir abordando estos temas, y cuanto más somos, nos motiva a seguir un poco repasando y estos temas abordando, y también compartiendo el conocimiento. Al igual, les pido a ustedes compartir este material, y nada, ¿no? Muchas gracias a todos.